si lo quieren ir buscando. Durante esta semana estábamos charlando con mi señora, y hubo un momento donde había como aflicción en nuestro corazón. Y vieron cómo es el Señor, Él siempre sale a cubrir las necesidades o las situaciones que estamos pasando. Y nos llegó esa palabra tan conocida que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Amén? Es así, ¿verdad? Es así. ¿Y cuánto nos reconfortó esa palabra en ese momento que necesitábamos que Dios trate en nuestro corazón, traiga alivio, descansemos en Él, tengamos la seguridad de que, como cantábamos hoy, todo está en el control de nuestro Dios. Hermanos, hoy quería hablarles un poco acerca de la iglesia y la importancia, la trascendencia que tiene ser miembro de una iglesia, ¿sí? Esto va a ser un poco de refrescar la memoria a aquellos que conocen el tema, que ya lo han visto, y para aquellos que sabemos, hay varios que quieren ser miembros de esta iglesia, así lo han manifestado. El sábado que viene, 17:30, vamos a tener una reunión con aquellos hermanos y hermanas que quieren ser miembros de la iglesia, así vamos a estar hablando con ellos e instruyéndolos y que nos conozcan mejor. Y acá les quiero dar pautas acerca de la iglesia que entendemos según la palabra de Dios. Es como debe ser. Así que vamos a leer en Efesios 3:20. Por favor, pónganse de pie un momentito, leemos el versículo y después oramos y avanzamos. Dice Efesios 3:20: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración que el apóstol Pablo estaba haciendo y se está refiriendo a Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Le está hablando él a Dios. A Dios sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y rogamos al Señor que a través de su palabra hoy podamos ser bendecidos y edificados, ¿sí? La iglesia, ese monumento de la gracia de Dios, es la iglesia, es el lugar donde se reúnen aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía que los seres humanos vamos absorbiendo rasgos trascendentes de la cultura y de la ideología que nos rodea. Y muchas veces lo que pasa es que esto es como cuando respiramos. ¿Vieron que no nos damos cuenta? Cuando respiramos lo hacemos porque es algo natural. Es un movimiento natural de nuestro cuerpo. Estaba mirando que cada minuto inhalamos y exhalamos de 5 a 8 litros de aire en un minuto. Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo hacemos naturalmente. Son esas reacciones que el cuerpo tiene mecanizadas, automatizadas para que podamos vivir. Y a veces pasa eso con los rasgos que predominan en la cultura y en la ideología. Sin darnos cuenta, de a poco vamos absorbiendo aquellas cosas que vemos que nos rodean, cómo actúan otras personas, cómo actúan nuestros padres, cómo actúan nuestros hijos, y de alguna manera eso nos afecta. Y nos vamos moldeando de a poco a esas situaciones que vivimos.
Por eso el apóstol Pablo hace una advertencia a la iglesia, a los romanos, le hace una advertencia a nosotros y nos dice en Romanos 12:2, no se amolden a este mundo actual. Ese amoldarse al mundo actual es toda esa cultura, ideología, pensamientos, ideas, actitudes, acciones, hábitos que van en contra de la voluntad de Dios. No hay que amoldarse a eso. Y dice después, si no sean transformados mediante la renovación, ¿de qué? De su mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Y la única manera de hacerlo es a través de qué. ¿Cómo podemos renovar continuamente nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿A través de qué? A través de su palabra, exactamente. A través de la palabra de Dios. Dios y su palabra van juntos, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, es Dios quien nos está hablando y va renovando nuestra mente. Y así vamos a darnos cuenta que la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y perfecta. Ahí nos damos cuenta que vamos por el buen camino. Amén. Hermanos, a veces tenemos que corregir distorsiones que operan sigilosamente en nosotros, por lo que les decía, porque estamos en un mundo que no se mueve de acuerdo, en buena parte no se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto a veces puede afectar a la iglesia de Jesucristo. Esto nos puede afectar a nosotros. Por ejemplo, no es nuevo a nosotros que la generación actual está muy marcada por el individualismo. Las personas actuamos de acuerdo a lo que nos parece, o al menos aquellos que no conocen a Dios. Esto puede afectar a la iglesia. Estamos viviendo en una generación que es marcadamente anti-autoridad, se rebela en contra de la autoridad. Y eso trae consecuencias también. Por eso el apóstol Pablo lo advierte a su discípulo, a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, le dice algo que es muy importante. Él dice, ahora bien, hablándole a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos. ¿Dice ahí algo? ¿Qué dice? Tiempos difíciles. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Los últimos tiempos son nuestros tiempos. Es la época que nosotros estamos viviendo. La gente estará llena ¿de qué? De egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Estamos viendo desobediencia de los hijos a los padres? La estamos viendo mucho. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Yo estaba pensando como que Pablo, esto lo escribió en el año 66 después de Cristo, y estaba pensando como que Pablo abrió una ventanita, miró el año 2025 después de Cristo, o sea, nuestro año, el año que estamos viviendo, y hizo una descripción de la conducta de las personas de muchas personas que él estaba viendo en ese momento. Esto evidentemente es una revelación que le da el Señor de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, en los tiempos que están viviendo. Y estos rasgos de antiautoritarismo operan negativamente en la forma en que podemos llegar a ver a la iglesia. Porque la iglesia no es primariamente una organización, la iglesia es un organismo vivo,
es un organismo vivo, de un cuerpo vivo, y es un organismo de un Cristo que está vivo, del cual Cristo es el cuerpo. Pero también esta iglesia tiene que tener estructura, organización, tiene que tener miembros que actúan en favor de la iglesia, que trabajan en favor de la iglesia. Pero dentro de esa iglesia los mismos pueden crecer, pueden desarrollarse espiritualmente, pueden llegar a conocer más y más de Dios, que de hecho eso se hace a través de la predicación y los estudios que se tienen. En fin, esto que les estoy diciendo solo puede ocurrir en la iglesia, no puede ocurrir en otro lado que no sea la iglesia de Jesucristo. Y también la generación que estamos viviendo no solo es individualista, sino que también es consumista. Piensen en eso un poquito. El consumismo, consumir cosas nuevas. Las personas están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que por amar y servir sacrificialmente. Describe lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a su discípulo Timoteo. En este sentido, algunos miembros que vienen cada domingo a recibir lo que se les ha preparado, en vez de venir a ser equipados, que realmente tenemos que venir a ser equipados, vienen preparados para ver qué pueden recibir, qué pueden llevarse a su casa, y realmente la adoración en la iglesia está para equiparnos y poder tener una semana victoriosa de acuerdo a lo que nuestro Dios nos va mostrando. Pero siempre hay preferencias personales. Hay situaciones que optamos que quisiéramos ver en la iglesia. Por ejemplo, hay preferencias personales en que la música no me gusta, o que el estilo de predicación no me gusta, o que el horario de la reunión no me gusta. Y todo eso genera en algunos que tienen preferencias personales a tal punto de que desean cambiar de iglesia de un día a otro y siguen cambiando de iglesias. Y esto, si ustedes lo investigan un poquitito en América Latina, es algo que está pasando en todos los países de América Latina. Yo soy una persona que vengo de otra iglesia, pero lo que pasaba en mi iglesia es que esa iglesia, por motivos que no vienen al caso, estaba en un proceso de extinción. Si en esa iglesia no hay doctrina, hay falta de doctrina, hay falta de amor, falta de atención, hay pecado en la iglesia, por supuesto que uno va a pensar y pedirle a Dios que lo guíe y le abra el camino y saber qué hacer. Pero esto está pasando y está pasando en la iglesia. Entonces tenemos que ver, hermanos, cómo visualizamos y cómo internalizamos nuestra presencia en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. El individualismo trae falta de compromiso. Anoche una de las cosas que veíamos que es la experiencia de muchas iglesias, como les decía, que no hay responsabilidad de la membresía para estar ocupando y haciendo las cosas que el Señor nos pide, como por ejemplo equiparnos para poder discipular a otras personas. Son pocas las personas que se comprometen en esto, y esto trae mucho más trabajo y la propagación del Evangelio se hace más lenta. Entonces, por eso el compromiso es importante. Y como les decía, las generaciones quieren beneficios, las generaciones actuales beneficios sin compromiso. Un ejemplo muy claro de esto es que hay parejas que viven sin casarse, por ejemplo. Les traigo algunas cosas que por ahí escucharon. Yo te amo en la pareja, ¿no? Yo te amo y no necesito un papel para probar que te amo.
¿Lo han escuchado eso? Escucharon cosas como no nos involucremos con costumbres como el matrimonio que son antiguas e innecesarias. O por ahí, no seamos burócratas, amémonos. Y todo esto suena como que fuera bueno, ¿verdad? Pero no es así. En realidad esto es falta de compromiso. En realidad lo que están diciendo es, aunque te quiero, no te quiero lo suficiente para cerrarme a otras opciones. Es así. No te amo tanto como para entregarme a vos sin reserva. Esa es la manera que tenemos que entregarnos en nuestro matrimonio, sin reserva. Los matrimonios fracasan o las parejas fracasan porque no hay una entrega total al cónyuge. Y saben que muchas veces personas cristianas procesan este tipo de actitud hacia la iglesia. Yo amo a Jesucristo, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular de creyentes y amarnos incondicionalmente. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que el amor entre los creyentes debe ser como incondicional, sacrificial delante de los hermanos. Y cuando yo amo a Jesús pero no a la iglesia, esto tiene consecuencias para el testimonio cristiano que son catastróficas para la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, no es un accesorio de los planes redentores de Dios. No es un accesorio. No es que Dios pensó, bueno, ahora que todas estas personas están creyendo en Jesucristo como su Salvador, bueno, ¿dónde las coloco? No es un accesorio. Para Dios, los planes redentores de Dios y su iglesia es una iglesia que Dios ama profundamente y cada cristiano debe amar a su iglesia profundamente de todo corazón, así como Jesucristo la ama. Esto lo tenemos que reconocer y lo tenemos que meditar en el Señor y tenerlo mucho en cuenta. La iglesia ocupa un lugar de extrema importancia en el corazón de Dios. Y la iglesia debe ocupar un lugar de extrema importancia en nuestros corazones también, en el corazón de todo creyente. Hay algo que solo puede verse a través de la iglesia y que no se encuentra en ningún otro lugar. Y lo primero que podemos ver de esto es que la gloria de Dios, como hemos leído, se hace visible en la iglesia porque está compuesta por pecadores salvados por la sangre de Cristo Jesús. Fíjense, nosotros ahora estamos reunidos en este lugar. Todos y cada uno de nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Así como estamos en este momento escuchando la palabra de Dios, la gloria de Dios se hace visible a través de esta iglesia y esa visibilidad alcanza al mundo entero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia, como expresión de la voluntad y la obra de Dios, puede ser vista como un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta en el mundo. Es muy serio lo que les estoy diciendo, hermano. Tiene mucha trascendencia. La iglesia no solo es un edificio o una organización, sino el pueblo de Dios que a través de su vida y ministerio revelan la belleza, la grandeza, el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo en este recinto, expresando todo esto. No lo decimos, pero es lo que realmente como vida y ministerio que tenemos lo expresamos y lo sentimos en nuestro corazón. A veces lo hablamos y a veces lo vivimos, pero eso glorifica a nuestro Dios.
Efesios 1:3. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos bendecidos por nuestro Padre. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de ¿quién? Delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Las personas que componemos la iglesia fueron elegidas antes de la creación. Nosotros fuimos elegidos para conocer a nuestro Señor Jesucristo por gracia antes de la creación. Y lo que Dios hizo con cada uno de nosotros es ponernos en un lugar, en una iglesia, unidos con Cristo, conforme a ese cuerpo que somos antes de haber sido creados. Dios lo planificó todo. Dios planificó tu salvación en Cristo Jesús antes de la creación y también Dios lo puso en una iglesia local para que podamos manifestar la gracia y la gloria de nuestro Dios cada domingo y todos los días de nuestra vida. No fue nada que hubiera en nosotros, no fue algo que hicimos de antemano, sino que Él nos eligió, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Fue su puro afecto y su pura voluntad. Él te eligió y me eligió a mí porque nos quiso elegir. Él nos ama, te ama a vos y me ama a mí porque nos quiere amar. Él aplica su misericordia sobre tu vida y mi vida porque Él quiere aplicar su misericordia sobre cada uno de nosotros y esto para exaltar su propia gloria. Por eso ahora Dios nos puede conceder un perdón absoluto y gratuito a través de nuestro Señor Jesucristo por pura gracia, sin pasar por alto su justicia. Hermanos, ¿cuál es el único lugar donde podemos ver un resumen, un tráiler, como se habla ahora de las películas? ¿Vieron cuando vemos? Antes decíamos ver la cola de la película, que era un avance, ¿no? Ahora es un tráiler. ¿Cómo podemos ver o dónde podemos ver nosotros que Dios va a reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra en la persona de Cristo Jesús? ¿Dónde lo podemos ver eso? Únicamente lo podemos ver en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, como cantábamos hoy, es el centro de la iglesia y ahí es donde podemos ver, visualizar qué va a ser ese momento donde nuestro Señor sea soberano sobre todas las cosas. Lo vemos en la iglesia, con cada uno de nosotros reunidos en este lugar. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, en Jesucristo, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y esta unión de todas las cosas en Cristo Jesús, como les decía, un resumen de esto lo podemos ver en la iglesia de Jesucristo. Miren la importancia que tiene para Dios la iglesia local, esta iglesia. Y les aseguro que mientras iba preparando este mensaje, Dios realmente movilizaba mi corazón. ¿Qué entiendo yo por ser un miembro de una iglesia? ¿Qué implicancias tiene?
¿Qué importancia tiene para Dios que estemos aquí y no en otro lugar? Él lo planificó antes de la creación del mundo. Nosotros somos el cuerpo de aquel que lo llenó todo en todo, y Él es nuestra cabeza, de manera que es una iglesia donde vemos a un grupo de pecadores redimidos por gracia, que han sido llamados eficazmente a someterse a la suprema autoridad de Cristo como Señor de nuestras vidas. Todo estará sometido a su señorío. Y esta iglesia debe estar sometida al señorío de Cristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. A veces hablamos ligeramente de la iglesia o lo tomamos como que es este lugar que nos alberga las cuatro paredes. Pero Dios puso el corazón en la iglesia que somos cada uno de nosotros para que Él pueda manifestar su gloria al mundo entero. Y la gloria de Dios en la iglesia no solo se hace visible a través de pecadores redimidos por la gracia, sino que la gloria de Dios se hace visible en la iglesia a través de la unidad sobrenatural de los redimidos reunidos en la iglesia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La gloria de Dios se hace evidente en la iglesia a través de la unidad de los miembros de esa iglesia. El hecho de que estemos aquí reunidos, sometidos a la autoridad de Cristo, ya eso es una muestra de la gloria de Dios. Unidad. En Efesios 2:11, ahí Pablo da una explicación extraordinaria de algo que lamentablemente se está viviendo hoy día. Permítanme leerlos y después lo explico. En Efesios dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de todas aquellas personas que no han nacido con sangre judía, que no son judíos. Los judíos son los de la circuncisión y los gentiles son aquellos que no son judíos. Yo dicen que tengo algo de sangre judía, no lo sé, no lo puedo confirmar, pero bueno, es posible. Entonces, Pablo acá le está hablando a todos aquellos que no son judíos y les dice esto: por lo tanto, recuerden esto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. O sea, nosotros somos gentiles, según la Biblia, redimidos por supuesto, estábamos separados de los judíos. Dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado ¿mediante qué? Mediante la sangre de Jesucristo. O sea que lo que está diciendo que somos unidos por la sangre de Cristo, de otra manera esa unión habría sido imposible. De no haber sido por Jesucristo la unión que tenemos de hermanos en esta iglesia, algunos por ahí nos habíamos conocido, otros no, pero esta unión que tenemos de hermandad habría sido imposible. Entre los judíos y los gentiles había una separación abismal y una hostilidad inconcebible.
esa hostilidad y esa separación la están viviendo hoy día. Se están peleando, tirando cohetes unos a otros. Se vive hoy día. Pero Jesucristo vino para que haya paz entre esos pueblos, entre el pueblo gentil y el pueblo de Dios. Los gentiles somos vos y yo, y todo aquel que no es judío de nacimiento, estamos separados de Cristo. Habíamos sido excluidos de la ciudadanía de Israel, éramos ignorantes de la promesa de Dios, no pertenecíamos al pacto que Dios había hecho a Abraham. El Salmo 32 no era para nosotros, no nos pertenecía, tampoco los otros salmos del Antiguo Testamento ni la Biblia de ese momento. Estábamos en enemistad con Dios y con el pueblo de Dios, hasta que Jesucristo vino a morir por nosotros. Fíjense Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, le dice Pablo a los efesios y nos dice a nosotros, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los acercó mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Y Jesucristo le dio muerte en la cruz a la enemistad, en su iglesia, en su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él vino a proclamar paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Jesucristo lo hizo. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Cristo frenó todo eso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es una descripción de la iglesia. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llevar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. En la práctica, el vínculo que nos une unos a otros los cristianos sobrepasa cualquier vínculo terrenal. No hay vínculo terrenal que pudiera ser la unidad que tenemos en la iglesia que viene a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la práctica, el vínculo que nos une, que es la paz, el vínculo que nos une a otros cristianos sobrepasa cualquier otro vínculo terrenal, cualquier otra amistad, cualquier otro parentesco. Yo tengo más cosas trascendentes con un japonés creyente que vive en Japón que con mis vecinos de la casa contigua a la mía, porque la sangre de Cristo me une a ese hombre que no conozco, pero que conoce a Cristo y tenemos un mismo sentir. Por eso Efesios 4:3, estos son los consejos del apóstol Pablo que vienen de parte de Dios, que dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante un vínculo que es incorruptible, que es fuerte, que es la paz.
poniendo en práctica la paz entre nosotros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, está el cuerpo universal de toda la iglesia a través del mundo, pero también está el cuerpo local, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Esta unidad de judíos con gentiles se describe como un misterio. Ahí lo habla Pablo como un misterio. ¿Y qué es un misterio según la Biblia? Gracias. Cuando ustedes leen en la Biblia un misterio, es una verdad que no podría haber sido conocida a menos que Dios la revelara. Y este es un misterio de cómo el poder de Dios unió a dos pueblos que eran hostiles y lo siguen siendo, porque Dios no reina en la vida del pueblo judío, o son pocos los que reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Un día lo van a conocer, van a saber que el Mesías vino ya. Por eso siguen estas hostilidades y estas guerras que hay de unos con otros. Pero este misterio Dios lo reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el corazón de Dios está puesto en la iglesia. El corazón de Dios está puesto en cada uno de nosotros a través de la iglesia. La iglesia, como expresión de la voluntad y obra de Dios, puede ser vista como un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta al mundo. La unidad entre los hermanos en la iglesia de Dios se ve como una manifestación de la gloria de Dios hacia el mundo. La iglesia no solo es un edificio o una organización, sino es el pueblo de Dios que a través de su vida y ministerio, la vida y ministerio de la iglesia, revela la belleza, revela el amor, la grandeza, el poder y la misericordia de Dios. Eso lo hace la iglesia de Jesucristo. Y es a través de la iglesia de Jesucristo que se proclama el Evangelio. Es a través de la iglesia de Jesucristo, en una iglesia docente, que se enseña, se educa a través de la palabra de Dios para que la mente de las personas que conocen a Cristo puedan ser transformadas día a día. Es a través de la iglesia. Por eso, hermanos, así como Dios manifiesta su gloria al mundo a través de la iglesia y ama a su iglesia profundamente, como les dije, la iglesia de Dios no es un accesorio, sino que es el plan redentor de Dios sobre la tierra. Debemos expresar y manifestar su gloria. Estemos donde estemos para que el mundo conozca a Cristo. Esto nos enseña a amar más a nuestra iglesia, ¿verdad? Nos enseña que tenemos una responsabilidad para con nuestra iglesia. Nos enseña que debemos responder como miembros de la iglesia a el plan que Jesucristo ha establecido para la iglesia, que es ir y hacer discípulos. La membresía no es simplemente ser un miembro de pertenezco a tal lugar. Eso sucede en los clubes, sucede en las clubes barriales, que hay algo en afín y se juntan y se unen. No. Acá es la sangre de Jesucristo la que nos une y nos trae en hermandad.
Lean estos versículos. Si pueden, escuchen este mensaje otra vez, porque sé que tiene un fuerte contenido para darnos cuenta la implicancia que tiene ser un miembro de una iglesia. Va mucho más allá de decir soy miembro de tal iglesia o cual otra. Hay mucha más responsabilidad y hay mucha más expectativa de parte de Dios para que vivamos en paz y de acuerdo a lo que Jesucristo hizo en la cruz, que derribó todo muro de enemistad a tal punto que unió a dos pueblos que estaban muy en contra el uno con el otro. Y derribó toda enemistad en el hogar, en la iglesia, en donde tengamos el trabajo. Ahí derribó todo para que nosotros seamos testigos de la paz que Cristo quiere derramar en todo lugar donde estamos. Te invito a que te pongas de pie ahora. Cerrá ahí tus ojos por un momento. Y si querés, y si está en tu corazón hacerlo, darle gracias a Dios por esta iglesia local que Él nos ha dado, donde domingo a domingo, jueves a jueves, le damos gracias a Dios por la tarea que estamos haciendo ahí en el Carmen, llevando palabra a niños y también a adultos que están dispuestos a escuchar. Le damos gracias también al Señor por la hora feliz que hay en la casa de la familia Montenegro, que ahí también se reúnen niños, que esos niños tienen sus hogares y esos niños reciben la palabra de Dios y seguro cuando van a sus casas la presencia de Dios va con ellos. ¡Qué maravilla! Tenemos sueños hermosos para esta iglesia, sueños que vienen del corazón de Dios, sueños que vienen del corazón de Dios. Y Dios está contando con cada uno de ustedes y con nosotros, con esta iglesia, para que el sueño de Dios en este mundo se haga realidad a través de su iglesia. Dios ama profundamente a la iglesia local. Cuando Dios eligió salvarnos, lo hizo sabiendo que iba a haber un costo enorme, que alguien iba a tener que pagar para que esa elección que Dios había hecho se concrete en nuestra salvación. Y ese costo lo pagó Cristo Jesús. Él se llevó nuestros pecados a la cruz. Declaramos de lo más profundo de nuestro corazón que Jesucristo es la cabeza de esta iglesia y nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en esta iglesia. Y Él tiene todo el derecho de ser la cabeza de la iglesia porque derramó su sangre por esta iglesia. Compró esta iglesia con su propia sangre.
Y Señor, te damos gracias porque a través de la redención que tenemos en Cristo Jesús podemos manifestar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Y va a llegar un momento donde todo en la tierra y en el cielo se va a concentrar en la persona de Cristo Jesús para que Él reine por siempre y por la eternidad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y anhelamos ver ese día, anhelamos vivir ese encuentro maravilloso. Y te damos gracias, Señor, porque podemos echarle un vistazo a ese momento en que en Jesucristo se reúnen todas las cosas. Lo podemos ver en esta iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia transita por momentos difíciles. A veces hay tormentas que la azotan. Pero es la iglesia de Jesucristo, que Él va perfeccionando día a día a través de su palabra. Es la esposa que Jesucristo está preparando para esa boda del Cordero. Esta iglesia y todas las iglesias del mundo, todas las expectativas de Dios están puestas en su iglesia. Por eso, Padre, como iglesia queremos glorificar tu nombre. Queremos exaltarte y manifestar, revelar tu belleza y tu grandeza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, gracias porque nos trajiste salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y yo ahora quiero, si hay alguien en este lugar que o vino por primera vez o vino antes,